¿Qué tal, emprendedores? Bueno, hoy vamos a estar charlando con Fabián Alderete de la radio La Riera, un cumpleaños más, 10 ya van, así que los primeros jóvenes 10 años. Así que, Fabián, bueno, gracias por recibirnos acá en su casa. Bueno, gracias Dani, a vos, a tu propuesta, un emprendimiento propio también, y de mucha gente, digo, ¿no? Porque van sumando muchas voces que a veces tienen que estar transitando marginalidades, podríamos decir, y se dan a conocer, ¿no? Se dan a conocer por diferentes espacios, y eso me parece muy importante, y eso un poco también, creo que en eso compartimos el espíritu. La Riera tiene ese espíritu también, ¿no? De dar voz a aquellos donde no tienen dónde expresarla, ¿no? O tienen dónde expresarla, pero con límites, que a veces otros medios lo ponen. Nosotros, bueno, estamos cumpliendo 10 años, como decís vos. En realidad son más años, lo que pasa es que son 10 años al aire. 10 años desde que prendimos el transmisor y empezamos a salir, y que para nosotros fue algo como muy loco escucharnos en ese día que prendimos la radio, escucharlo en el auto de un compañero, prender una radio, escuchar. Y son 10 años, te digo que más de 10 años, porque nosotros empezamos con la idea de la radio en un conflicto, en el marco de un conflicto de tierra en la Túngar, cerca de Butarranquil, en donde ahí un testaferro, un empresario entre comillas, le quitó tierras a compañeros y compañeras de la Mesa Campesina. Esta radio es de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, y ahí empezamos a transitar una historia bastante particular, digo, porque empezamos a salir en los medios locales, provinciales también, pero empezamos a vivir eso, un cierto maltrato también hacia la gente campesina que estaba en el marco del conflicto, porque detrás de eso venía también gente de mucho poder para quedarse con ese espacio. Ese espacio, en ese lugar, bueno, se pretenden ahí regalías del petróleo, bueno, viste, esos proyectos que van más adelante que nosotros, de lo que podemos conocer, por ahí llevan 10 años después, 15 años, 20 años después o más, se ejecutan, ¿viste? Pero bueno, van adelantándose también para ir teniendo. Y en ese marco de esa lucha nosotros empezamos a discutir, a ver lo que nos pasaba. Fue un momento difícil porque tuvimos que sacar gente que estaba ya ocupando el lugar, pacíficamente, pero ocupamos el lugar nuevamente, decirle que se retiren. Tuvimos desde espionaje que había hacia nosotros. Fueron momentos muy duros, la verdad, porque eran momentos complejos y se pudo poner el cuerpo, y en eso empezamos a ver que la comunicación era una limitante. Si bien la trabajábamos, la abordábamos en otras radios, o teníamos boletines también que trabajábamos, empezamos a ver que no era nuestra voz, o la voz del campesinado, ¿no? Y en eso empezamos a pensar, a diagramar y a decir, bueno, fue como una idea muy loca también. Decir, bueno, pero si no nos dejan hablar acá, no nos dejan hablar allá, hablamos en el otro, y después que nos vamos dicen que hacemos despelote, hacemos quilombo. Eso era una cosa que se había instalado, ¿no? Cuando la Mesa Campesina estaba defendiendo los conflictos, no generando conflictos, sino que defendiendo al campesinado. Entonces hablemos nosotros, tengamos nuestra radio, y fue, bueno, no, ¿cómo va a tener una radio? No, ya está, tengamos una radio, empecemos a pensar. No la hagamos de hoy para la mañana, pero empecemos a pensarla. Bueno, pasaron unos años, pasaron 4 años, que fuimos trabajando el proyecto de radio, y en un momento quisimos, bueno, ya estábamos para dar arranque, con algunos equipos viejos que teníamos. Habíamos conseguido un transmisor viejo en Buenos Aires, teníamos una consola que estaba hecha bolsa, pero igual la íbamos a usar, dos micrófonos comunes, y dijimos, bueno, con eso vamos a salir, ya está. Bueno, pero viste cómo se dan las cosas a veces cuando uno, en esto vos tenés mucho de eso, que lo planteás y lo compartís mucho, ¿no? El tema de yo creo que empezar a pensarlo y a proyectarlo, ya se empieza a realizar, digo, ¿no? Entonces en esa búsqueda pudimos dar con gente del INTA, que bueno, yo conocía particularmente en Buenos Aires, y nos dicen, bueno, chicos, ¿ustedes qué quieren, una radio? Sí, me dice un amigo del INTA que otro amigo del INTA tenía un transmisor viejo en la oficina. Entonces lo llamo, le digo, che, mirá, Martín, vos tenías un transmisor viejo ahí, ¿sabés qué? Nos dijeron que
por ahí nos podían vender o darnos como dato, qué sé yo. Ah, y si ustedes quieren una radio, sí. Bueno, mirá, sabés que estamos con un proyecto que el proyecto se llamó Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos. Entramos entonces en el marco de ese proyecto, en donde se crearon 15 radios campesinas rurales, ¿no? Rurales, urbanas, un tanto ahí al límite, pero de lugares chicos. Entonces pudimos ahí adquirir todo el equipamiento, que todavía lo tenemos, fuimos mejorando algunas cosas, pero pudimos hacer eso. Lo que nos dijeron ellos, estaba el INTA, estaba la Secretaría de Agricultura Familiar en ese momento, estaba AFCA, que se llamaba AFCA en ese momento, ahora es ENACOM, y estaba también FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo que nos dijeron, bueno, nosotros podemos habilitar una radio. Vinieron hasta acá, viajaron, hicieron un viaje, vinieron a visitar el lugar y dijeron, lo que necesitamos para asegurar el proyecto es que ustedes tengan un lugar. Todo esto no existía. Entonces no teníamos un peso partido al medio, nada. Y dijimos, bueno, vamos a armarlo y vamos a armar un espacio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos ladrillo, cemento? Nada, dijimos, hagámosla de barro. Todas estas paredes ahora tiene Durlock, esa pared de ladrillo, pero esa quedó de otra construcción. Entonces empezamos a meterle construcción en barro. Dijimos, bueno, vamos a hacer barro, listo, sin un peso. Conseguimos postes de una chacra que el dueño nunca se enteró porque le alquilaba a uno y nos dijo, bueno, ¿saben qué? Cosas que se van cortando después. Y así, fuimos poniendo todo, alguien traía una chapa, una cosa, ¿viste? Y bueno, y levantamos el espacio. Antes era mucho más chiquita la radio, era una parte, pero un espacio lindo, con buena acústica, también las paredes de barro tienen buena acústica. Y pudimos arrancar, pudimos empezar con identidad propia de la mesa. Y el 2015, el 16 de septiembre de 2015, pudimos prender la radio y arrancar con las propuestas. Sí, realmente fue fuerte. En realidad uno nunca se pensaba, después de 10 años, estar todavía en el aire, sosteniendo el medio, laburando con la gente. Hemos pasado por muchos momentos, por muchas situaciones de que por ahí no nos querían mucho. A mí una vez me echaron del municipio, por ejemplo, cuando fui como periodista de La Riera, en la gestión de Hugo Gutiérrez, me echaron del municipio. Quise entrar a hacer una nota, teníamos un cierto permiso o vinculación para empezar a trabajar como medio, y me echaron de ese espacio, ¿viste? Bueno, eso para nosotros marcó algunas cosas, porque censurar a un medio y no reconocerlo es complejo, digamos, ¿no? Y después siempre nuestro camino fue por fuera de lo institucional y lo formal, digamos, ¿no? Lo institucional sí está presente, está el hospital, están las escuelas, los IFE, participan todos acá, digamos, todas las instituciones, ¿no? Pero lo que siempre me da un punto, me acuerdo, bastante crítico, que fue cuando se entregaron las viviendas en las vertientes. Más allá de lo que uno puede decir o no, digamos, de la entrega de vivienda, de ese proyecto, prefiero mantener al margen, digamos, mi punto de vista. Lo que nosotros decidimos cuando fue la entrega de vivienda, que hubo un conflicto muy grande, hubo manifestación, venía el gobernador ese día. Bueno, ahí sí nos habilitaron la entrada para poder entrevistar al gobernador, pero nosotros decidimos no entrar, decidimos quedarnos afuera. Había unas mujeres que habían hecho las carpas, había situaciones, viste, bastante tensas, y decidimos quedarnos con lo que nosotros llamamos el pueblo. Si bien el pueblo estaba también adentro, digo, ¿no? Pero había un pueblo que estaba descontento, un sector que estaba queriendo expresarse también. Del otro lado había un montón de medios, de ese lado no había nadie. Bueno, así que estuvimos ahí cubriendo esa nota, y fue realmente fue impactante, porque se armó un disturbio, digamos, bastante grande, que empezaron a levantar los alambres, a meterse, la policía que empezó a forcejear con las mujeres, bueno, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Y en ese momento yo estaba cubriendo eso, y ahí me di cuenta que ese era nuestro lugar. Yo me acuerdo que estaba con el micrófono en el medio del forcejeo, la policía diciendo, andate de acá. Yo, no, ¿qué voy a decir? Estamos cubriendo como medio, le digo, o sea, es nuestro derecho, ¿no? Fabián, y en esos momentos que vos decís, bueno, que tuvieron muchas situaciones que marcaron, forjaron
más aún la identidad de la radio. En esos momentos no tan lindos, ¿o de dónde sacaban ustedes fuerzas para decir, bueno, seguimos con este proyecto? Y buena pregunta, Dani. La verdad que muchas veces nosotros sabemos que no tenemos el nivel de escucha de otras radios, ¿no? La mañana nos cuesta disputarla porque hay otros colegas que tienen muchos años, digamos, manejan otra información, otro servicio, y bueno, valoramos todo ese laburo también, digo, no es que a nosotros eso no debe ser escuchado, al contrario, me parece que está bueno que haya múltiples opciones. Y a veces te preguntás, viste, bueno, voy a la radio, ¿servirá para algo esto? No vivo de esto, nadie vive de esto acá. No recibimos recursos de ningún espacio, nunca, institucional. No tenemos aporte del Consejo Deliberante porque no nos reconoce como radio comunitaria. Presentamos nota formal, no nos reconocen, pero bueno, ya está, nosotros seguimos. Y a veces te preguntás, sí, pero por ejemplo, bueno, vos estuviste tomando imágenes ahora y viendo lo que hay acá atrás, en el festejo de los 10 años. Viene circulando gente hoy todo el día, muchísima gente. No sé, en un momento había como 150 personas que estaban con la obra de teatro. Nos visitó el intendente también, que nos parece importante. Nosotros siempre invitamos, es el primer intendente que viene, y eso lo pongo en valor, digo, porque siempre hemos invitado, siempre hemos tenido la apertura de que vengan a la radio, de que vengan a una celebración, primero que viene. Bueno, me parece bien. Y bueno, eso. Cuando uno ve todo lo que se da alrededor de toda la construcción de la comunicación, se da cuenta que construye derecho, porque nosotros, volviendo un poco a ese momento de lucha en la Túngar, donde estábamos haciendo guardia por la noche, porque había miedo de que aparecieran a la noche sectores contratados, había gente que la habían contratado para matonear y todo. Cuando uno vuelve a ese momento, se da cuenta que se ha construido otro derecho, porque nosotros en ese momento luchábamos por el derecho a la tierra. Para nosotros la defensa de la tierra, de ese campo, de ese lugar, en la Tunga. Y no nos damos cuenta que estábamos construyendo un derecho fundamental, que es ¿no? El derecho a expresarse, el derecho a la comunicación. Si no construís el derecho a la comunicación, no puedes construir ningún otro derecho, porque no tenés forma, no tenés canales de diálogo, de debate, de análisis, de propuesta. ¿Tenés cerrado los micrófonos? No tenés forma de interactuar. Me impiden entrar a un sector, no podemos llevar esa noticia a la sociedad, la lleva una parte nada más, ¿no? Financiás o le ponés guita a una radio, bueno, estás censurando la otra, estás censurando una parte, no estás en contra de la construcción del derecho a la comunicación. Para que haya derecho a la comunicación, tiene que haber igualdad de recursos, de condiciones, obviamente de derechos, sobre todo, pero sin esa igualdad no hay forma de poder comunicarnos y construir otros derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la tierra, derecho a la vida digna, muchas cosas, ¿no? que no van quedando. Pero nosotros, cabeza dura siempre, y a veces tenés que sacar fuerza donde no tenés, o a veces tenés que transitar mesetas, momentos que decís, bueno, estamos. Un amigo, Darío Aranda se llama, que es un gran escritor, él dice que hay que también tener momentos de estar a piloto, piloto automático. Piloto automático, el momento, bueno, va al máximo o al mínimo, pero salís del piloto, ¿no? Y hay momentos, pero siempre hay que sostener, hay momentos buenos, momentos muy malos también, y otros que a veces son más difíciles, los momentos de seca. Entonces te ayudan a forjar más aún las raíces, como mencionábamos hace ratito. Y bueno, en todo este transitar de los jóvenes 10 años que vienen cumpliendo ahora, ¿qué avisorás o qué objetivos se están proponiendo para adelante? Y nosotros estamos como, si bien 10 años parece joven, pero son varias
varios años, digo que venimos transitando la comunicación y hemos pasado por varios momentos y muchos sectores que se han acercado a la radio, que han sido parte, otros que han estado, que se han ido, pero siempre dejan lo suyo. Nosotros estamos en un momento en el que creemos que tenemos que ampliar mucho más el espectro de comunicación, de construcción, de llevar adelante, porque tal vez en un momento nosotros planteamos que el derecho a las voces, ¿no? El derecho a todas las voces, ¿no? Y capaz que no lo hacíamos tan así, porque a veces teníamos nuestro prurito también, o nuestras cosas, de decir, a este sector no vamos a hablar mucho, o si vienen, si no, si no sé qué. Bueno, otros que no querían hablar directamente con nosotros, pero a veces no trabajábamos en profundidad el derecho de todas las voces. El derecho de todas las voces es el derecho de todas las voces, te guste o no te guste. O sea, estamos ahora transitando una madurez también en cuanto a construir esta... Yo no creo en la objetividad pura, en la neutralidad, no existe. Todos tenemos intenciones o proyecciones políticas digo, no partidarias, sino que políticas, de querer un mundo distinto. Por ahí nosotros dos pensamos un mundo diferente, por ahí pensamos, queremos un mundo lindo, pero no es el mismo, porque somos diferentes personas, tenemos diferente historia, transitamos diferentes cosas. Eso no nos hace ni bueno ni malo a ninguno de los dos, sino que hay miradas diferentes. Bueno, en esa diferencia hay que sumar todas las voces para construir algo en común. Hay cosas que sí tenemos claras, ¿no? Que estamos convencidos de los que tienen voz en muchos sectores, no es nuestra prioridad. Bueno, que sí tenemos claro que nuestro objetivo está enfocado en aquellos que no tienen tanto espacio para expresar su voz en otros medios, en otros sectores, o que no se los consulta, o que hacen una gran tarea, pero siempre el foco está puesto en otro. Supongo que te debe pasar eso cuando vos entrevistás, viste que, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que elige uno, no? El periodista siempre hace un recorte, no es que muestra el mundo entero, ¿no? Así vos lees un diario, lees un recorte de la realidad, escuchás una radio, escuchás un recorte de la realidad, ves la televisión, ves un recorte de la realidad, no es lo completo, digo, ¿no? Entonces en ese recorte nosotros también tenemos recorte, y nuestro recorte está enfocado a los sectores que menos tienen posibilidad de expresarse, digo, ¿no? Así se construye para nosotros un derecho en donde podemos posicionar también a aquellos que tienen la voz silenciada. Bueno, Fabi, si tuvieras que enviarle un mensaje a los emprendedores o a toda la audiencia que va a estar viendo esta entrevista, ¿cuál sería? Bueno, primero que no dejen caer el proyecto, que sigan adelante, que le pongan energía, que le pongan dedicación. En la medida que se puede también, tampoco tiene que pasar a ser una obsesión o el 100% de la vida, porque uno también tiene que repartir el tiempo en todo, ¿no? Porque vivimos una realidad rodeada de afectos, de familia, de trabajo, bueno, pero sí uno tiene que tener ese horizonte siempre proyectado. Transitar los momentos difíciles, yo creo que es más fácil, como te decía hoy, que transitar los momentos que no dicen nada. Esos momentos muchas veces suelen ser como cansadores, ¿no? En que estás en la meseta. Bueno, hay que sostener eso. Yo creo que el punto clave para mí está en esos momentos, porque los momentos críticos, malos momentos, te activan aún más. Los momentos buenos hay que disfrutarlos, hay que vivirlos, pero esos momentos que no dicen que no son ni blanco ni negro, son los difíciles, y hay que saberlos identificarlos. Hay que saber vivir ese momento, decir, bueno, yo tengo que seguir haciendo, aunque parezca rutinario, lo tengo que seguir, porque en algún momento hay no sé cuál es, si es la configuración del universo o que uno también a veces influye en algunas cosas, ¿no? O empieza a tener esa mirada hacia otras realidades o posibilidades sobre todo, pero es eso, vivir esas mesetas que tienen que irse cada vez subiendo más, pero yo creo y estoy convencido que el grueso de nuestra vida es meseta.
salvo algunos que hacen deporte extremo y que viven. Pero la gente común vivimos mesetas, y esas mesetas son las que tenemos que sostener, esos puntos rectos, bueno, una mesetita cuando uno va por un camino así parejito. Hay que disfrutarlo también, hay que saberlo vivir, no hay que cansarse de eso, porque ese es un trampolín para poder mejorar, digamos. Bueno, totalmente. Fabi, agradecerte por la invitación, por dejarme ser parte de los festejos de estos jóvenes, pero a la vez muchos años de experiencia de la radio, y que sean muchísimos años más. Muchas gracias, y bueno, el mayor de los éxitos para lo que viene. Bueno, Dani, gracias a vos, un gusto vincularnos, que nos hayamos vinculado, conocer tu proyecto también, sentirlo parte, porque uno también se puede sentir parte del proyecto de otra persona, digo, ¿no? Porque la verdad que estoy siguiendo las entrevistas que haces, estás viniendo a la radio, y uno va aprendiendo también de lo que hace otra persona, y uno tiene que tener también esa humildad, esa apertura, decir, bueno, tenemos tantos años laburados, bueno, pero nos falta muchísimo por aprender, y muchas veces son las personas que tenemos cerca las que también nos enseñan, y uno puede también aportar lo propio. Creo que está buenísimo lo que vos hacés, que es darle voz a los sectores emprendedores que muchas veces no tienen ni un espacio para poner una mesa en una feria, ¿no? O tienen un espacio en la feria por fuera. Eso hay que pelearlo, y es una disputa que creo que es fundamental para poder proyectar una economía diferente, una economía de igualdad, ¿no? Gracias. Gracias a vos, Fabi, así que mil gracias. Gracias, Dani. No se olviden de darle me gusta y compartir para seguir con este ciclo de entrevistas. Nos vemos.